Aló. Buenas noches a todos. Estamos premiando la puntualidad como siempre. Iniciamos este ciclo de charlas que comenzamos en el 2013 y agradecemos una vez más al Centro Comercial Los Molinos por la deferencia de invitarnos. Muy contentos de seguir compartiendo estos espacios, de ver que se vayan germinando ya estas semillas que hemos venido sembrando hace un tiempo. Y por supuesto, el propósito es que esto sea de alguna manera un sitio de reunión para empezar a difundir esto un poco más. Si cada uno de ustedes lleva un pedacito de esta pequeña charla que hacemos hoy a sus núcleos familiares, a la reunión con sus amigos, y simplemente se pone el tema de conversación, créanme que ya estamos generando cosas bien importantes y estamos haciendo que cada vez esa masa crítica vaya llegando a un punto en el que nos permita soñar con ese despertar de conciencia que finalmente es el propósito que tenemos. Para hoy hemos titulado esta charla La magia de ser uno mismo. Y este título realmente a mí me encanta, porque yo desde muy pequeño decía que yo quería ser mágico, no mago sino mágico. Y yo creo que la vida se convierte en eso, en la magia de ir descubriendo en esa cotidianidad la manera de irle llegando a mucha gente, pero a través del servicio y a través de ir puliendo cada uno de nosotros ese diamante de 1000 caras que vino a desarrollar, que es justamente el desarrollo del carácter. Entonces, hablar de la magia de ser uno mismo nos lleva a mucho tiempo antes de esa gestación, antes de estar nosotros metidos en el vientre materno. Ya había posiblemente un pensamiento en ese mundo cuántico, en ese campo cuántico universal, en ese campo punto cero, en esa matriz divina, allí donde habita el Ser Supremo, y ese Ser Supremo estaba esperando para que quien lance el arco estuviera dispuesto a hacerlo en el momento preciso para apropiarse de un espacio que vino a reclamar en este mundo. Entonces, ahí, en esa pregestación, cuenta la historia de la humanidad misma, pero sobre todo nuestra propia historia, la historia de nuestro propio núcleo. Entonces, los ancestros ya están jugando un papel fundamental allí. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y nos dicen hasta la 5ª generación, pero seguramente muchísimas más están influyendo en nuestro desarrollo humano, y por qué no en el desarrollo de toda la información genética que nosotros vinimos a traer, insisto, mucho antes de haber sido gestados. Allí ya había un primordio de algo que se iba a llamar Joaquín o Pedro o Lucía o Inés. Alguno de nosotros estaba allí pendiente de que en ese mundo cuántico se hiciera ese toque maravilloso para que empezaran a ocurrir cosas. Y desde ahí empezamos a comprender la importancia que tiene una verdadera gestación. En la gestación ocurren cosas fundamentales. Por supuesto, hay un encuentro casi que ese es mágico, porque para que un espermatozoide fecunde un óvulo, realmente las condiciones que se requieren son muchísimas. A nosotros nos parece que fue un fenómeno muy sencillito, muy natural, muy agradable, seguramente que sí, pero la magia de generar la vida a través de esa fecundación es realmente una verdadera lotería. Es un verdadero baloto que nos estamos ganando, porque fíjense que apenas un competidor entre más de 3 millones es el que va a llegar a fecundar un óvulo, y eso somos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estuvo en una competencia previa de 3 millones de atletas y ganó, y por eso están sentados hoy aquí. O sea que de entrada somos seres únicos y irrepetibles, somos seres absolutamente maravillosos y yo diría perfectos, aunque muchas veces
estamos con nuestras imperfecciones en otros planos, pero desde el punto de vista de la generación de la vida, ya eso solo es el milagro que está latente ahí cuando vemos esa historia. Y si nos metemos un poquitico, nos vamos a dar cuenta que cada trimestre del embarazo tiene una representación y un significado muy importante. En la visión de la medicina oriental, la ley del 3 es una ley muy importante, que se repite en muchos aspectos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Vishnu, Rama y Budi. Todas estas cosas se están repitiendo: la acetilcolina, la dopamina, la serotonina. Entonces, en el símbolo humano, la cabeza, el tronco y las extremidades, o el brazo, el antebrazo y la mano, o el dedo, o el carpo, el metacarpo y el dedo. Es decir, se está repitiendo continuamente esa ley del 3. Y en el primer trimestre de embarazo, tocamos sobre todo la energía de nuestros bisabuelos. En el segundo trimestre tocamos la energía de nuestros abuelos. Y en el primer trimestre estamos tocando la energía de nuestros padres. Ese equipaje con el que venimos muy cercano para echar mano en un momento determinado. Y entonces alguien va a decir, pero ¿y qué sucede entonces cuando durante el embarazo ocurre un trauma cualquiera? Yo les quiero contar una historia. Porque esto es a punto de historiecitas, esto lo descubrimos así en la vida de una historia, ¿no? Este es un paciente que llega a la consulta en esta actitud. Yo lo saludo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que esté? Primera vez que digo. Y yo, bueno, supongo que estás enfermo. Ah, no, y entonces aquí va a venir los niños. Yo dije, los niños, ¿qué me pasas? Después le dije, bueno, ¿te molesta algo? Claro, me molesta todo. Bueno, ¿qué te pasa? Usted no es el médico, pues adivine. Y empieza en esa tónica. Yo dije, por dentro decía, en un principio, dos palabras mágicas que no deberían quedar grabadas, pero yo decía, pero después dije, tengo dos opciones: o entro en el mismo plano de él y nos enojamos los dos y seguramente que no vamos a hacer absolutamente nada, o yo sé que una sonrisa desata cualquier cosa de estas, ¿sí? Y me acordaba casualmente, hago un paréntesis ahí antes de continuar la historia, que alguna vez cuando yo trabajaba aquí, donde está este centro comercial que quedaba a Almacenes Vicuña, en mis épocas de vacaciones yo me venía a trabajar acá para ganar unos pesitos. Y recuerdo que, como yo era el primero, alguna vez abrieron el almacén a las 8:05 en lugar de las 8, ¿no? Y entra un señor furioso: ustedes que no piensan atender, es que no sé qué. Y la cajera yo la vi voltearse así y él muerta de la risa. Yo no sabía por qué se estaba riendo. Cuando yo me acerqué, me dice, por favor, Alejandro, grita Marrano para que venga por estas cosas. Entonces yo hice caso. ¡Marrano! Y se deja venir ese señor. Usted me está viendo la primera vez y ya me está insultando. Y yo. Cuando de pronto alguien más vio el enojo de ese señor y era una persona que ya tenía mucha cancha, se acerca y dice: ay, tan lindo el señor, venga, tómese un tintito conmigo, usted tan hermoso que se ve así, casi arrugado cuando está bravo. Y el tipo suelta la carcajada. Yo vi que algo se cayó al frente cuando soltó la carcajada. Y yo, pues, con tal de salir, me fui a coger lo que se cayó al frente, se lo entregué al señor y me lo cuenta la caja de dientes. Esa fue una experiencia muy simpática, pero seguramente que me estaba diciendo: mira, primero hay que reírse para resolver el conflicto. Eso fue lo que hicimos. Volviendo a la historia de este señor, así estuvo todo el tiempo. ¿Cómo estás con tu esposa? Pésimo, la odio, la detesto. Es que es una mujer, uy, es que... ¿Sí? Bueno, se me ocurrió la maravillosa idea de preguntarle por los hijos. ¿Y tus hijos? Par de holgazanes, y la otra muchachita sí que es cierto que me tiene preocupado, no sé qué. Es que uno estudia medicina, nunca lo veo estudiando. Y la otra, la vaga también. Y la tercera, yo le pregunto la tercera.
el hombre pasa de esto a... No, es muy complicado, he tenido muchos problemas. Y yo sabía que ya ahí él se estaba empezando a quebrar. Cuando eso ocurre en la comunicación, las palabras empiezan a abrir espacios, porque las palabras son a veces como susurros del alma que le están contando a uno de qué manera colarse en esa conversación. Lo cierto es que cuando yo investigo qué es lo que está pasando, resulta que la niña, para ese entonces, tiene como 11 años. Y la niña a duras penas balbucea en su lenguaje. Es decir, hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Pero ¿y cómo te ha ido? Eso era todo lo que hablaba la niña. Y yo me pongo a investigar un poco después cuando entra la mamá a la consulta. Le digo, ¿qué te pasó en el embarazo de la niña? Ahí estaba el esposo. Y dice, no, fue un embarazo muy complejo, muy difícil, porque lo mira él, dice, este hombre se fue cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Se fue de la casa, decidió dejarnos. Eso para mí fue muy duro, pero yo no quería que mi niña sufriera ni que mis otros hijos sufrieran y me tragué todo el dolor. E inventé cualquier disculpa para decir simplemente tu papá se tuvo que ir por alguna circunstancia, ¿sí? Pero miren lo que les acabo de decir del tercer trimestre de embarazo, la relación con los padres, ¿sí? Cuando le pregunto al Señor por qué va, me dice, es que me acaban de diagnosticar un cáncer de hígado. La única posibilidad que me dieron fue un trasplante hepático. Yo creo que entre otras un trasplante hepático, cáncer de hígado, me pareció extraño. Pero bueno, lo cierto es que el hígado maneja las iras. Y miren el temperamento de este señor desde que llega. Es completamente irascible y está enojado, pero finalmente yo creo que ni él mismo sabe por qué. Pero ese enojo no es otra cosa que una manifestación de muchísimos miedos en su interior. Finalmente la ira no es otra cosa que una muestra clara de que la energía de reserva se nos está agotando. Y cuando se agota la energía de reserva, la primera reacción es la irascibilidad. Se alborota y hay una reacción en lugar de una acción. Entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a investigar qué es lo que van a hacer a este hombre. Tenía 2 tumores importantes a nivel del hígado, uno de 6 centímetros y otro de 3 centímetros aproximadamente. Cuando el patólogo ve esto, dice, realmente no hay nada que hacer, lo máximo que habría que sería fenolizar. Fenolizar es inyectar alcohol en esos nódulos pretendiendo que se seque, cosa que resulta ser prácticamente imposible. Y ante ese panorama, él dice, no, yo no me quiero hacer eso, me han dicho que prácticamente no tengo ninguna oportunidad, y me dijeron que pronto usted podía hacer alguna cosa. Empiezo a decir, mire la importancia que esto tiene. Y empezamos a hablar de la hija, donde yo sabía que me podía mover relativamente cómodo en ese territorio con él, y lo cierto es que cuando él empieza a hablar de la hija, su expresión cambia por completo, y es una expresión de doblarse, simplemente reconocerse vulnerable, y ahí se encuentra la esencia de ese ser humano, que está escondido en sus rabias porque es incapaz de manejar sus miedos, y a los hombres nos enseñaron que los hombres no podemos llorar, ¿sí? Paradigmas que nos conllevan, pero los hombres lloran como las mujeres porque tienen débiles como ellas del alma, fiel y deudado. Lo cierto es que finalmente hacemos una sanación a distancia de la niña. Es decir, papá y mamá se toman de las manos y empezamos a visualizar a la niña, y sobre todo empezamos a visualizar ese tercer trimestre del embarazo y a pedirles que de alguna manera ellos, como protagonistas de esa película, rediseñen la película al tiempo de hoy. Es decir, visualicen como si estuvieran solucionando sus inconvenientes vividos durante el tercer trimestre del embarazo. La sorpresa es que yo a él lo cito como 20 días después y veo un tipo que entra, hola doctor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo vas tú? Me dice, yo me siento un poco mejor realmente, doctor. Sabe que he sentido un poco libre, porque si esto no lo puedo estar perdiendo yo definitivamente.
efectivamente está ocurriendo. Y me pongo a investigar un poco más y resulta que es que él dice, cuando usted hizo eso con nosotros, yo sentí como un descanso. Yo sentí como que se me desbloqueaba algo acá. Y miren lo que él toca, algo acá, es un circuito que se llama el diafragma. Y el diafragma separa todos los órganos que están en el tercer centro, de la tercera glándula para nosotros hacia abajo, y los que están en la parte superior. Pero esto es la parte, esa parte de la diafragmática tiene que ver con la energía más ancestral, pero también la más típica, casi que la instintiva. Entonces lo que estamos haciendo es permitiéndole a él que recupere toda esa parte de su conexión con ese cerebro reptil, ese cerebro mucho más arcaico, ese cerebro instintivo y reactivo, para que lo armonice con su cerebro superior. La sorpresa es que yo viéndole así, después de conversar por mucho rato en la consulta, le pido que de nuevo haga una topografía de su hígado, a lo que él accede. Pero también le pregunto por su niña y me dice, doctor, me la llevan al consultorio y resulta que cuando yo le pregunto a la niña ¿cómo estás? Ella me dice, hola, bien, ¿y tú? Me habían dicho que esta niña solamente balbuceaba. Esto es así. Es que esto es la doctora. Y empezó a hablar, y hoy en día, esta chica debe tener por ahí unos, tal vez 19 años, 20, y tiene un lenguaje normal. Sí tiene un ligero retraso en su desarrollo cerebral, pero por lo menos un lenguaje de comunicación perfectamente comprensible y sostiene una conversación normal. Entonces uno dice, ¿y dónde está la magia de ser humano? La magia está ahí, incluida en toda la historia de la humanidad misma que viene con nosotros, pero sobre todo nuestra propia historia, nuestro propio núcleo. Siguiendo con la historia, como a los 20 días, un mes, entrar en una nueva tomografía, y en efecto encontramos que los tumores ya uno está de 1 centímetro y el otro apenas es perceptible. Y en ese momento, hasta acá, no se ha hecho absolutamente nada, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni la memorización que le dijeron, absolutamente nada. Ocurre otra magia, pero eso no es magia. Eso es simplemente entender que las emociones son energía en movimiento y que una emoción perfectamente puede desdibujar o desmemorizar una información que fue creada por alguna circunstancia. Lo cierto es que ante ese panorama ya el oncólogo decide que realmente va a ser la fenolización. Y dice, si ya disminuyó tanto, intentemos. Infortunadamente en el procedimiento, cuando chuzan el tumorcito, cogieron y tocaron la pleura también, que es la membrana del pulmón, y finalmente se hizo una metástasis para redondear eso. Finalmente el paciente murió tal vez unos 3 meses después, pero murió también dejándolo una gran lección. No siempre la muerte es una derrota, a veces la función del médico también es ayudar a alguien a morir, pero la muerte también a veces es un encuentro y es la renuncia a algo que hemos cargado durante muchísimo tiempo y que a lo mejor necesitamos transformar como seres humanos. Él muere contento. Si yo pudiera evocar la imagen de algún paciente que yo diga realmente murió contento, murió en conexión con él mismo, pues este paciente. Entonces esto se los traigo a colación porque desde la gestación ya estamos llevando toda esa información. Y miren lo importante, nos alojamos en una matriz, en un hogar maravilloso, en un hogar que era maravilloso hasta hace poco tiempo, porque era un hogar con todas las condiciones dadas. Imagínense, el agüita rodeando ahí ese líquido amniótico, ustedes imagínense uno nadando ahí plácidamente, no tiene que pedir comida porque lo lavamos desde tu mismo, ¿sí? No tiene ni siquiera que respirar porque ahí los pulmones están colapsados, apenas como a los 21 días empieza a latir ese corazón y mientras tanto le está ya como un pachá, cuando se cansa empieza a hacer un chupadero y simplemente está ahí tranquilito. A alguien se le ocurrió que había que hacer una estimulación prenatal, ¿no? Entonces ahora ya las mamás tocan piano aquí encima del bebé, lo meten a clases de tenis desde aquí, tienen que estar en clases de inglés antes de nacer, que está matriculado en Columbus School 7 años antes, todo ese tipo de cosas, ¿sí?
Y entonces, ¿qué pasó? Que el único pedacito que teníamos para estar tranquilos nos lo quitaron. La mejor estimulación prenatal que se le puede hacer a un bebé es regalarle silencio, es regalarle esa pausa en la que él se está preparando justamente para venir a conocer de la vida y entonces adquirir toda esa información de todos nuestros antepasados y de todos los que están entre nosotros. Por eso alguien decía, Dios habita en el silencio. Y sin duda, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, estamos representando en ese espacecito, en esa matriz, que entre otras cosas resuena también con la matriz divina. Imagínense que estamos envueltos en una gran matriz, todos los que estamos aquí en este momento estamos metidos en una gran matriz. Digamos que no somos un embarazo gemelar, sino hipermultigemelar, yo no sé cómo se llamaría ese embarazo con tanta gente que está aquí afuera en el universo. Y ahí estamos conectados con esa matriz divina de la que obtenemos todo lo que nosotros necesitamos en un momento determinado. El bebé aquí está recibiendo todo lo que necesita, no necesita absolutamente nada más. Pero hay una cosa fundamental, y esa sí es maravillosa, y es que desde aquí empezó la comunicación. Por eso cuando una mamá con su barriguita se toca con su mano al vientre y le habla a su bebé, la cantidad de millones y millones y millones de moléculas y de cristales que hay en el organismo empiezan a vibrar, a tener un patrón frecuencial como cristales que son, y ese patrón frecuencial inmediatamente se dirige al bebé y ese bebé ya está recibiendo a través de ese patrón frecuencial una información que le lleva serenidad, calma, armonía, paz, equilibrio. Todo eso lo está recibiendo el bebé en un momento determinado. El mejor consejo para sus papás es eso: tóquenle la barriguita a la mamá, conversenle, cuéntenle cuentos desde ahí y se van a dar cuenta de la manera de bebé. Y la vida tiene que convertirse en eso, en un eterno cuento, para que entonces descubramos, como en las 1001 noches, la posibilidad de levantarnos con un motivo maravilloso para disfrutar de ese específico día. Acuérdense que la manera como esta mujer se libró de la muerte fue simplemente contando la historia hasta una partecita donde estaba muy emocionante y el rey quería que le contara un poquito más, pero le decía, mañana continuamos la historia, y se fue perdonando su vida día a día, o mejor dicho, noche tras noche tras noche, hasta que en el cuento nos hablan de las 1001 noches y finalmente es liberada precisamente por eso. Ahí, cuando estamos en el vientre, ya viene el contacto de cada uno de nosotros con los chinos o los orientales llaman los 5 elementos. Ellos hablan de elementos como el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y cada uno de esos elementos representa un órgano determinado de nuestro cuerpo. Por supuesto, el agua está representado por la vejiga y el riñón, que maneja el agua, pues, o los líquidos de nuestro cuerpo, básicamente. La madera, dicen ellos, está representando el hígado, que a su vez esa madera va a alimentar el fuego. Uno le echa leñita al fuego y ese fuego es el corazón, donde está lo que ellos llaman también los orientales la caverna de Brahma, el sonido eterno que está ahí palpitando cuando está perfectamente armónico ese corazón. Y luego a su vez ese fuego con sus cenizas nutre la tierra, que está representado por el estómago, el bajo, el páncreas, y en esa tierra está el metal que representa el pulmón y el intestino grueso. Y entonces vemos cómo en todos esos elementos está la constitución completa del ser humano. Por eso entonces, les pongo el mismo ejemplo del que les venía contando. Esa niña que estaba en el vientre de esa mamá que es abandonada en el sexto mes, por supuesto toca la energía de reserva, que es la energía de sus padres. Entonces decimos, nace con una energía de reserva baja. La energía de reserva o energía ancestral es esa que trae inmediatamente de sus padres, que entre otras cosas va a ser muy útil porque esa es la energía que vamos a utilizar en un momento de mayor exigencia, en un momento en que hay un estrés determinado. Si yo no tengo mucha energía de reserva, entonces ese estrés me va a voltear y me va a dar 10 vueltas. Pero si tengo una buena energía de reserva, yo afronto el estrés y lo manejo con tranquilidad, ¿sí? Sin embargo, en ese momento, cuando esta chica está con esa energía de reserva tan baja, pues claro, la manifestación tiene que ser
a nivel de esos órganos, como el riñón o el riñón. Y dicen los chinos también que el riñón maneja los huesos y que su órgano de expresión externa es el oído. Miren, traten de recordar la historia que les conté en ese embarazo. Y entonces dense cuenta qué pensaría o qué querría ese niño o esa niña metida en el vientre cuando ve que sus papás discuten continuamente, a tal punto que llega a tal violencia la cosa que decide uno de los dos marcharse. ¿Qué querrían ustedes como bebés si estuvieran ahí alojados en ese vientre y están escuchando la gritería, el maltrato, la cosa? No escuchar. Y Tomatis dice que solamente podemos pronunciar y emitir los tonos que nuestro oído escucha. Entonces, si esta niña desde el vientre se estaba negando a escuchar ese ruido, porque ya no era un sonido sino un ruido, significa que cuando nace simplemente no escucha los fonemas adecuados y no empieza a hilarlos, y por eso se altera su lenguaje. Cuando finalmente a distancia hacemos ese manejo con los papás, visualizando la imagen de la bebé metida en el vientre, como si nosotros pudiéramos oxigenar, porque es perfectamente posible recordar no solo el pasado sino también el futuro. Y entonces en el tiempo presente, en el tiempo de la conciencia, este tipo de situaciones pueden ocurrir. Lo cierto es que lo que tocamos fue básicamente su energía ancestral, en esos 5 elementos. Conozco el caso de una mamá que iba a dar a luz, tenía preeclampsia, evolucionó, creo que médicamente murió, pero el bebé estaba vivo todavía de pie. Finalmente se sacaron la luz. ¿También afecta? Es muy posible que también afecte en algún sentido, pero el ser humano tiene un grado de adaptación tan maravilloso que muchas veces ante estas eventualidades, sí, el desencadenante no era una baja de la energía de reserva tan grande, sino una situación específica, por ejemplo, lo que antes se llamaba en medicina la toxemia del embarazo, que es esa eclampsia, porque la mamá no reconoce las hormonas del embarazo y entonces desarrolla unas especies, digamos así, de anticuerpos, que son los que hacen que finalmente se manifiesten como toxinas. Obviamente no voy a entrar en términos pues, técnicos para que entendamos esto, pero lo que hace ella es tratar de defenderse de algo que para ella en ese instante es un cuerpo extraño. Entonces, por supuesto, hay que hacer una simbiosis ahí entre esos dos seres, porque aunque la niña nació y las dos se salvaron, de todas formas quedó una cosa allí que posiblemente no les permite encontrarse de manera adecuada porque el subconsciente está llevando una cantidad de informaciones. Entonces, por supuesto, hay que equilibrar todo ese proceso también. Y eso es bien interesante porque bueno, si nos extendemos en eso puede que nos quedemos aquí hasta las 10 de la noche, pero es muy interesante porque cuando eso está pasando, a veces detrás de una respuesta como esa en el embarazo, no hay otra cosa que la negación de la propia mamá a su propia feminidad. Es decir, no se reconocía siendo madre, no quería ser madre, o simplemente tenía un conflicto con lo femenino por alguna raíz ancestral que no resolvió de manera adecuada. Por eso hay que resolver los procesos y la labor de nosotros como papás, básicamente, es desenredarle la madera a los hijos para que ellos sepan después, cuando nosotros estemos ausentes, cómo desenredarle el resto de su vida. ¿Sí? Esa es una cosa bien interesante. Viene esta parte entonces donde somos completamente vulnerables, yo diría deliciosamente vulnerables. Y esta imagen inmediatamente a mí me trae una molécula que se llama la oxitocina. Cuando la mamá está lactando, libera una hormona que se llama la oxitocina, que se combina a su vez con la molécula que se llama dopamina, que algunos han llamado la molécula del amor. Y entonces, en este proceso de la alimentación, no solamente le está dando leche materna, a lo mejor eso sea lo menos importante, a pesar de que le esté pasando sus defensas, a pesar de que le esté pasando la alimentación, alguien diría, le pueden dar una leche maternizada parecida a la de la leche materna, pero aquí hay una cosa mucho más importante. Miren esto, ¿qué les evoca a ustedes esa imagen? Amor, ternura, protección, todas esas cosas, y todo eso es lo
está recibiendo en el momento de la alimentación. Entonces no es simplemente una leche materna como tal, sino que aquí el alimento más importante que se está recibiendo se llama amor, se llama seguridad, se llama pasión, se llama chispa por la vida, se llama entusiasmo, se llama descubrir el milagro de ser nosotros mismos. Y entonces ahí pasamos luego a una etapa en el que viene esto que es tan delicioso. Solamente tenemos derecho a gozar. Aquí normalmente no pensamos en la tarjeta de crédito, no pensamos en el arriendo, en el mercado, en todas esas cosas. Estamos simplemente viviendo ese ciclo que representa. Ustedes se imaginan donde en este momento el papá o la mamá llamen a Pedrito o a María. ¿Creen que los van a escuchar? Están absortos por completo allá en su mundo. Y ese mundo es absolutamente maravilloso. Y no cabe sino felicidad en ese instante, alegría, paz, armonía, todo lo que ustedes quieran derivado de esto. Pero se está derivando una cosa muy importante también, que es esto, la inocencia. Y venimos completamente inocentes. Nos estamos ampliando para recibir en ese vacío que teníamos, que traíamos, estamos recibiendo todo el potencial de información. Cuando esto ocurre, cuando desarrollamos a través de la inocencia la posibilidad de comunicarnos, entonces no hay prejuicios, pero no hay prejuicios porque es que ni siquiera hemos soñado con los juicios, y si no hemos soñado con los juicios, mucho menos con los prejuicios. Entonces no nos atrevemos a juzgar a nadie y simplemente somos observadores hasta que alguien le dice: en esta imagen eso no se hace, ¿no? Y miren lo que está haciendo. Y está, normalmente uno no señala con esto, uno dice: eso no se hace, o no, tampoco esto, y eso no se hace, ¿no? Uno dice: eso no se hace. Además que lo enfatiza. Uno normalmente no dice: eso no se hace. No, eso no se hace. Y asume una actitud. Seguramente la que está diciendo eso es la mamá de la niña, ¿no? Pero cuando estamos utilizando este dedo para señalar, en la concepción oriental, este dedo representa la mente. Y eso significa que estamos metiendo a su proceso de mentalización una información que dice: contemplar las viñas no se hace. Aquí lo menos que este muchachito está pensando es una cosa compleja y llena de morbo. La mamá está pensando en que niñito tan morbosito a los 4 años y ¿cómo será 15 años? El niño está pensando en que qué rico que le está dando un besito a la niña. ¿Y somos novios? Sí, somos novios, ¿y qué importa? Pero no pensaban absolutamente nada que no vaya más allá, y sin embargo ya está señalado y ya le crearon un paradigma que dice: eso no se hace. Y cuando en su etapa un poquito más adulta, en la juventud o en la etapa del adulto como tal, de pronto se encuentra con esa mujer que es su pareja y siente un detalle de cariño natural y espontáneo, por detrás está ese subconsciente diciendo: eso no se hace. Entonces se hace completamente inválido, diría yo, para manifestar amor. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Ese fue un paradigma que le metieron en un momento determinado, pero que en la mente de un niño que no tenía la capacidad de discernir y de saber si eso era bueno o malo, ese niño simplemente está recibiendo como un escondite una información que dice: eso no se hace. Nos cuentan. No es el chiste. Bueno, la vida. Luego viene esta etapa, que es la juventud. Y entonces en la juventud viene un rebote muy complicado, porque es que aquí verdaderamente viene una marea de hormonas terrible, terrible. Es que eso no es una cosita, eso es como si en este instante todos aquí tranquilos cayera una ola de 100 metros, ¿sí? Y por supuesto que casi que no hay ni siquiera forma de prepararse. De un momento a otro te levantaste y te diste cuenta que algo estaba distinto, ¿sí? Algo estaba pasando, algo estaba ocurriendo, pero inmediatamente ese torrente de hormonas cambia por completo la capacidad de accionar frente a algo. Entonces ya viene la reacción. Aquí somos capaces con el universo entero.
Es que yo soy capaz con todo esto. Es que a mí no me manda nadie. Es que tú no tienes por qué decidir por mi vida. Es que en mi vida, y yo lo conozco con mi vida, lo que yo quiera. ¿Cierto? En ese momento suena el celular, lo llama el amigo. No, Nea, aquí el Cucho poniendo problemas. Pero más ahí, lo cierto es que esto empieza a ocurrir. Esto empieza a ocurrir y lo que está pasando en ese instante es que empezamos a cuestionarnos una cosa muy importante. ¿Quiénes somos? En el primer septenio no valía mucho la pena preguntarse quiénes somos, simplemente nos afianzábamos, dimos los primeros pasos, cogimos un poquito de seguridad, como la mamá nos dio ese alimento materno y la caricia y todas esas cosas, nos aseguramos un poquitico, nos afianzamos, desarrollamos ese patrón de seguridad interior, todas esas cosas, pero el mundo giraba alrededor nuestro. Yo soy yo. Y no importaba a nadie más. De los 7 a los 14, entonces descubrió que existía el otro. ¿Cómo así? El otro existe. Además, el otro comparte conmigo, entonces, ¿será que yo también tengo que compartir con él? Y empiezan a darse cuenta que en verdad tienen cosas en común que pueden compartir. Maravilloso. Pero ahí, cuando está terminando ese segundo septenio, ocurre lo que decía un pediatra amigo mío. De los 0 a los 13 acumulamos tanto amor que logramos no matarnos de los 13 a los 19. Porque cuando empieza ese tercer septenio, entonces ya viene el nosotros, la concepción de nosotros, donde ya empiezan a darse las primeras parejitas de manera formal, pero además donde como tenemos ese corriente de hormonas, yo soy capaz con el universo mismo, o a María, mi póngame la que quiera, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ah, y si me dicen alguna cosa, me voy. Y entonces un día discutieron con el adolescente, salió berraco, me voy de esta casa, es que no tengo tiempo que ir a nada, váyase. Se va 1, 2 horas, 3 horas, y el pequeño le suena el celular. ¿Esto es qué se pues? No le importa. Entonces, tampoco lo llama, pero pasan 5 horas, 6 horas y va llegando la noche y dice, tampoco tiene por qué echarme en mi casa. Yo me voy, no les hablo cuando y listo, pero porque me voy a poner todo el día afuera y caer el campo, ¿cierto? Y entonces empiezan a cuestionarse, bueno, ¿quiénes son estos que están conmigo? El Cucho y la Cucha, ¿no? ¿Y quién es ese hermano mío que me jode tanto? ¿Y quién es el otro que sí? Y empiezan a hacer, es que estoy rodeado de verdad. Y de pronto, como las hormonas hacen estragos, hay como la necesidad de tener un espacio de privacidad, ¿no? Ya ustedes se imaginarán por qué. Y en ese espacio ellos empiezan a cuestionarse. Y entonces, ¿qué tal sería donde yo de verdad me fuera? ¿Y mis papás qué? ¿Y si se mueren mis papás? Esa pregunta suele ocurrir mucho ahí, en esa etapa. Y entonces empiezan a almacenar una emoción muy compleja, que es el miedo. Pero ahí empieza la identificación y empieza a diferenciarse una cosa fundamental, que es la individualidad o la personalidad. La individualidad no es otra cosa que eso que nosotros somos como esencia misma, eso que no nos dieron allá afuera, ese equipaje con el que vinimos, esa información con la que cada uno cuenta y nos diferencia de los demás como individuos. Un individuo es eso, algo que no se repite dentro del resto del esquema. Pero la personalidad es la que adquirimos de todo ese entorno, de los amigos, de la familia, de todo lo que está allí. Y si esa personalidad no se pule de manera adecuada, entonces simplemente no vamos a tener la fuerza, la claridad y la decisión para enfrentar la vida de una manera armónica. Y empiezan las conversaciones internas. Y en verdad, yo ya estoy estudiando, quiero entrar a la universidad, porque ya entran a los 16. Y cuando yo salga, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a salir a ganar 1,5 millones como todos los profesores ahora. Y mientras tanto alguien le está diciendo, te van a poner a estudiar, hombre,
mira que yo tengo mi negocio y el pueblo va súper bien. O el otro no falta que le diga, yo me metí ahí, una gente que estaba para el otro lado, y me gané 10 millones de pesos con un solo día que uso. Y empiezan a pintarles todos esos espejismos en el que realmente muchos de estos muchachos caen, pero porque no tienen la seguridad suficiente, porque a lo mejor en esas etapas previas no fue suficiente el contacto, y entonces la magia de ser nosotros mismos se convirtió en la magia de ser lo que los otros quieren que nosotros seamos. Por eso hay que recuperar esa posibilidad de la individualidad y empezar a hacer a un lado la principal de las emociones que surge ahí, que es la del miedo. Es la emoción más arcaica del ser humano, porque todos nacimos con miedo, porque de alguna manera esa oscuridad representaba el miedo, el no saber para dónde vamos. Imagínense ustedes esto, yo les ponía ejemplo el lunes en Santiago. Imagínense que ese bebé está cruzando el canal del Parque, donde había una oscuridad muy sabrosita, donde se podía dormir todo el tiempo, donde nadie lo estaba mortificando, y de un momento a otro pasa el canal del Parque, sale así, sale la cabecita, y de pronto el dolor, y ¡ay! ¿Qué es esta cantidad de luces? Se metió sin darse cuenta en la sala de partos, y hay una científica que llega iluminando la barriga de la mamá, otra zona pélvica, y hay luces por todas partes, y mientras tanto el señor que está allá afuera le dice: ginecologista de empleo, agarra el bebé para que no se vaya al baño, y bueno, eso sí es la película, realmente de eso no lo hacen. Le pegaban antes la palmadita en la nariz, lo pelaron por nacer, ustedes se imaginan. Entonces, ¿qué dice el pobre muchachito? Vea, pues, me sacan de la piscina, yo tranquilo, y no me pelan y que no he hecho nada. Ahí la cosa empezó complicada, porque entonces empiezan a meterse con muchos miedos y se nos acabó la seguridad. Nos echaron de ese útero que era la casa. La casa. Fíjense una cosa que no debe ser al azar. La palabra histeria viene de útero. Ahí les dejo para que piensen. Lo cierto es que acá nosotros aprendemos a descubrir la diferencia entre el infierno y el cielo. Y nos pintaron el infierno y el cielo de muchísimas maneras. Primero, desde la religión, nos metieron un Dios castigador, un Dios de amor, un Dios de compartir, un Dios de que todos éramos perfectos y hechos a imagen y semejanza, sino el Dios castigador. Incluso escribieron muchas de las Biblias modernas diciendo que hay que tenerle miedo a Dios, por supuesto, temor a Dios. Pero cuando se mencionaba eso, simplemente se estaba hablando de respeto a Dios, no era otra cosa. Pero nos metieron la palabrita miedo y entonces siguieron aumentando allí nuestros temores. ¿Y qué pasa? Que dejamos de vivir plenamente. Entonces escuchamos los sonidos y somos capaces de emitirlos, pero no cantamos. Movemos los brazos y las piernas, pero no bailamos. Y dejamos entonces que todas estas posibilidades de manifestar a través de nuestros actos la maravilla de la vida se vayan perdiendo. ¿Por qué? Porque dejamos de vivir plenamente, dejamos de vivir de manera apasionada, dejamos atrás la posibilidad de ser nosotros mismos y redescubrir en el día a día todo esto que nos está pasando. Y entonces viene el juego aquí de la famosa mente consciente, subconsciente e inconsciente. Resulta que apenas estamos viviendo un 5 o un 10% de nuestra vida cotidiana en la mente consciente. El 90% lo estamos viviendo en la mente subconsciente, donde habitan los sueños. ¿Qué sería de un hombre sin un sueño? Aquí, donde habitan los sueños, en ese subconsciente, estamos sumergidos el 90% del tiempo. Pero ¿de qué dependen los sueños que fabriquemos? De lo que estemos viviendo en nuestro mundo consciente. Entonces, si estamos en un ambiente hostil, si estamos en un ambiente tóxico, un ambiente tenso, sin duda lo que estamos fabricando es la pesadilla de la noche. ¿Sí? Y al día siguiente es posible que ni siquiera recordemos aquello con lo que soñamos, pero nos levantamos mascando los dientes, apretando las mandíbulas y haciendo lo que se conoce en odontología como un bruxismo. Y entonces lo que hacen es ponerle una plaquita y por supuesto eso no está resolviendo el conflicto. Eso es todo lo que yo no me quise tragar durante toda una noche y ustedes se imaginan
lo que esto implicó, esto apretado todo el tiempo para que ese cerebro estuviera maquinando y maquinando y activando nuevos focos y creando nuevos, lo que se llaman focos de Raman. Literalmente esto cambia por completo la formación del cerebro. Ahí, con esos pensamientos, cambian las circunvoluciones del cerebro, quien creyera, pero anatómicamente cambian. ¿Por qué? Porque todo ese pensamiento está activando circuitos y eso hace que se active un determinado grupo de células que al activarse van formando circuitos determinados que finalmente van a verse manifestados como eso. Entonces, es la mente retorcida, ¿sí? Y luego viene el inconsciente, donde prácticamente estamos en un estado de coma, un estado en el que casi que vegetamos, pero no estamos registrando prácticamente nada. Por lo tanto, si el 90% de nuestras vidas la estamos viviendo en el subconsciente, ¿ustedes creen que será importante o no hablar con el subconsciente? Por supuesto. Cuando hablamos con el subconsciente, y lo podemos hacer de una manera muy sencilla, y es estimulando la visualización. Si de esta charla solamente quedara esto, yo me quedaría tranquilo. Para activar el subconsciente es fundamental activar la capacidad de visualizar. Entonces, imagínense ustedes en este momento. Se acaban de montar en ese crucero que querían hacer. ¿Se montaron o no? ¿Quién se quedó fuera? Móntate, por favor. No, entonces móntate tú en un avioncito conmigo a la viaje que querías hacer. Listo. Móntense en ese vehículo para moverse. Lo cierto es que más que el vehículo, ustedes están pensando en esas maravillosas vacaciones que se van a dar, porque además ustedes merecido, han trabajado mucho. Y ustedes se imaginan, ya casi van a llegar a Cana. Qué delicia esa playa, ese mar maravilloso, ese mar apacible, un sol radiante. No nos están cobrando nada más porque ya lo pagamos todo incluido. ¡Qué maravilla! Si uno empieza y se mete allá, miren, por eso meto a ustedes, pensar que está allá, ¿no? Y entonces, cuando uno está elaborando eso, está haciendo un ejercicio muy singular. Cuando el ojo ve físicamente, cuando yo los estoy mirando a ustedes y ustedes a mí, yo estoy captando una información que llega al ojo e inmediatamente se va en esta misma dirección hacia esta parte de atrás, al lóbulo occipital, donde está, digamos, la pantalla de proyección de la imagen que yo estoy captando. Pero fíjense la dirección que sigue, antero-posterior. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque aquí tenemos neuronitas regadas por todas partes. Pero el tejido en el que nadan todas esas células se dispone en sentido antero-posterior. Y eso genera una diferencia de potencial. En cristiano, una pequeña corriente. Y eso hace entonces que cuando nosotros visualizamos algo, inmediatamente estamos activando esa circulación de la energía en este sentido en el cerebro. Estamos creando la posibilidad de que cuando nos imaginamos, ni siquiera cuando vemos físicamente, sino cuando nos imaginamos, porque el subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginable. Se comporta tal cual. Entonces en ese momento estamos dinamizando todo nuestro cerebro. Si en ese momento entra una imagen muy agradable, pero además esa imagen se repite y se repite y se repite, yo estoy superponiendo imágenes agradables todo el tiempo, que hacen que toda mi fisiología, es decir, todo el funcionamiento de mi cuerpo, esté armonizado. Es así de elemental, es así de elemental. Entonces yo no tengo que imaginarme que tengo que ir donde el médico. Vamos a quedarse pacientes. Activando el subconsciente, ¿puedo recuperar mi energía ancestral? Sin duda, sin duda. Y eso es muy interesante y lo hacemos muchísimas veces en la terapia. A veces hay pacientes que tienen, digamos, un cierto déficit. Te voy a poner un ejemplo. El día de esto fue esta mañana, apenas. A mí me llega un muchacho deportista, 24 años, recién egresado, exitoso, corpulento, porque además es voleibolista. Es tipo perfectamente bien, pero me dice, vea hombre, yo estoy preocupado siendo primero, segundo puesto, yo ya tengo un trabajo, cosa que mis compañeros
bien, pero yo no sé por qué cíclicamente yo me pongo y me angustia mucho. Y yo le digo, ¿y qué te pasó? ¿De cuándo identificas eso? Eso fue cuando yo tenía 16 años, que mi papá, pues me di cuenta que tenía otra familia, y él decidió irse con la otra familia, y simplemente se fue de la casa, nos abandonó, y ocurrió esto y esto, y yo me sentí muy triste, porque yo era muy cercano a él. Y simplemente lo que ocurre es que el hombre entra en una depresión subconscientemente, que recuerda eso, porque cuando lo recuerda periódicamente se activan todas las cantidades de información. Yo le pregunto, ¿cómo estás con tu papá? Me dice, no pasa nada de esas emociones. Y en efecto eso fue lo que hicimos, y generalmente lo que uno encuentra es que recurre a esa capacidad de imaginar, que le digo, vas a crear la película, y en lugar de enojarte con él en ese momento, vas a imaginarte que tú reconstruyes la escena de la película y vas a decir, yo le perdono a mi papá, estaba en otras cosas, eran sus cosas de adulto, de pareja, de lo que fuera, y yo le doy toda mi capacidad de comprensión amorosa. Finalmente, lo que uno obtiene en ese tipo de historias generalmente es una armonía muy significativa y un reencuentro consigo mismo, y saber que esas emociones que estaba guardando en el subconsciente realmente no parecen valer la pena. Entonces aquí empezamos a diferenciar eso de ser y parecer ser, y empezamos a quitarnos las máscaras que tenemos y empezamos a recuperar la posibilidad de la comunicación y a recuperar también la magia de la palabra y a entender que la palabra en mi vida no es otra cosa que la expresión externa del susurro del alma que nos contó que era lo que teníamos que decir, pero ese susurro del alma tiene que ver mucho con lo que estemos nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, en esa armonía que estamos buscando. Y empezamos a encontrar un sentido a la vida. Una vida sin sentido no tiene sentido. Entonces lo que estamos tratando es de recuperar los sentidos para darle sentido a los sentidos. Todo ese juego de palabras es que todos los días nos levantemos con un sentido de la vida, con un sentido. Sentido viene de sentir, no simplemente de expresar con palabras, sino realmente de sentirlo, de hacer lo propio. Y en ese instante, entonces, nosotros podemos rediseñar por completo nuestro sistema de creencias, y todo el paradigma que estábamos guardando hasta ahí puede perfectamente modificarse a partir de una decisión, porque encontramos la esencia que habita en nosotros. Empieza a despertarse esa flor que habita en nosotros para finalmente revelar la semilla que algún día dio origen a la misma planta. Es decir, nos damos cuenta de que en el desarrollo de la esencia, que es la conciencia, este proceso es infinito. Entonces ya la muerte no existe, y si no existe la muerte desde la conciencia, el temor más arcaico que teníamos, el miedo, desaparece. Porque aquí ya lo que surge es la confianza y el amor, la paz, que es también el arte de entrar en contacto con la paciencia o la ciencia de la paz. Y descubrimos entonces que tenemos un mago en el interior, y que cada uno de nosotros es un mago, capaz no solamente de hacer el truco, sino de transformar por completo la vida de cada uno, pero además la vida de los demás. Porque si mi actitud cambia, necesariamente tiene que cambiar el entorno, y empieza la verdadera alquimia humana. Y así como en el cuentecito del mago Merlín con el rey Arturo, estando por allá en la tierra de la libertad, esto ocurre, descubrimos todos esos portales del alma que nos van llevando hacia ese proceso de la libertad, hacia el encuentro de nosotros con nosotros mismos, donde perfectamente podemos movernos con agilidad y prontitud, y empezamos de nuevo a recuperar el sendero, a encontrar ese camino que algún día nos fue marcado, pero a dejar huella en el sendero para que simplemente cuando nos vayamos de este mundo, dejemos este mundo al menos distinto como lo encontramos, que hayamos dejado ahí esa semillita, y cuando eso pase, que ese eclipse que hemos mantenido siempre, esa oscuridad, esa nebulosa en la que hemos estado, se disipe y podamos de nuevo volver a ver la luz y entender que nuestra esencia es precisamente esa, que está en el camino del espíritu, donde el ego no tiene cabida, donde la pequeña personalidad no tiene cabida, donde los miedos no tienen cabida porque son productos del ego, y donde el espíritu entra a ser la esencia misma de nosotros,
y nos hace comunicarnos con esa cabeza de Brahma, con ese corazón, y descubrir que el santo grial no estaba allá afuera, sino que era el contacto con nosotros mismos, con la esencia de lo que somos, con la matriz divina que habitaba en nosotros y que luego nosotros habitamos para hacer de nuestra vida esa posibilidad de expresar entonces la capacidad de transformación. Cuando eso pasa, entonces surge esto que es la luz. Y cada uno se empieza a reconocer como el ser de luz, que es, cuando inició la vida, esa cantidad de destellos de luz, esa cantidad de electrones que se dispararon cuando se fusionaron esas dos celulitas, esos millones y millones y millones y millones de electrones, nos recordaron que éramos seres de luz, la misma que desprendemos, y por eso hacemos el tremorcito, el temblor fino cuando estamos falleciendo, cuando ya nos estamos retirando de nuestro cuerpo físico, pero dar paso a la conciencia eterna para que entonces podamos de nuevo recuperar la magia de ser nosotros mismos. Cuando esto pasa, entonces, ¿qué ocurre? Que ya los recuerdos no tienen que manifestarse como culpas, no tienen que manifestarse como el dolor interior, no tienen que manifestarse como el sufrimiento, sino que el recuerdo es recordar, volver al corazón, volver al corazón. Y volver al corazón es volver al centro, y volver al centro es volver al sentido del amor, donde desde ese amor la molécula se disuelve, pero la conciencia siempre va a sobrevivir. Y si eso ocurre, finalmente lo que estamos haciendo es que en esa actitud de silencio y de respeto por nuestra conciencia misma empiece el acto de la revelación, como ven, que no es otra cosa que ver más allá de lo que los órganos de los sentidos nos permiten hacer y empezar a recuperar esos signos de conocimiento, pero para ponernos en nuestra propia experiencia, para nosotros tener acceso y modificar no solamente nuestra propia experiencia, sino la de todos los que están en nuestro entorno. Y entonces recuperamos el primer portal del alma, que es el de la responsabilidad o la habilidad para responder. Y por eso aquí ya nos hacemos responsables y dejamos el ego atrás para alcanzar esa memoria, recuperar y hacerle honor a toda la evolución humana y finalmente darnos cuenta que estamos en ese proceso de la purificación, donde seguramente nos iremos a encontrar con todas las imperfecciones que como seres humanos tenemos, con toda esa cantidad de errores que cometemos, con toda esa cantidad de juicios que emitimos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y seguramente aquí empieza a haber un espacio en el que a través de la purificación ese choque eterno del poder termina en el amor. Ahora sí, entonces, a través de nuestra intención sana, nuestra intención amorosa, modificar el campo que nos rodea. Esa es la magia, ese es nuestro Dios. Muchas gracias a todos. Siguiente último miércoles de mes, o sea, el último miércoles de marzo, estaremos aquí con otra charla. Por la risa no me acuerdo cuál les pasa en el centro comercial, pero bueno, vamos a estar aquí en otra charla, o sea que están muy invitados. Ojalá esto que sembramos aquí, esto con la semilla de su corazón, mueva un poquito esas emociones, compartan un poco esto con su núcleo de gente y por qué no ustedes se conviertan en eso, en multiplicadores de semillas de conciencia que es lo que finalmente estamos buscando. Bueno, de nuevo muchas gracias.